Bueno, y ahora llegó la alegría, ¿no? Yo te voy a acompañar de Roderick y Vladino. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Vladimir? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy día vamos a hablar de hartas cosas. No sé si estamos pelando, pero estábamos conversando un poquito de la irresponsabilidad de las personas respecto a lo que contaba adelante hace pocos minutos el Ceremi, cierto, de educación, y que el mall estaba lleno. Justamente. ¿Ayer? Así es. Bueno, esto es una cosa, y yo le digo también a los televidentes, una cosa seria. No podemos tomarlo a la ligera. No. Yo he estado investigando en estos días con respecto al el coronavirus, y la verdad es que hay situaciones que se pueden dar bastante críticas. Ya en Italia no lo tomaron en serio esto, y hemos tenido ciertos los resultados de muerte que hoy día cierto podemos ver a través de la prensa. Pero acercándonos un poquito a la historia de Chile en el año 1918, y después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, Chile fue atacado con dos enfermedades. Una de ellas fue la influenza, ¿Sí? y la segunda fue el tifus. ¿Qué pasó en esa oportunidad? Los médicos ya estaban acostumbrados a tratar ciertos enfermos febriles y con más o menos con pronósticos acercados al resfrío o a la gripe. Pero resulta que se empezaron a dar cuenta, y ahí es donde los médicos se alarmaron, porque empezaron a darse cuenta que empezaron a ingresar una cantidad de gente a los hospitales bastante alarmante. Wow. Y eso traía consecuencias las muertes. Entonces ya no fue una cosa a tomar a la ligera. De hecho, en ese mismo año, y de esto tiene que ver relación con la gripe española, la que mermó casi, Sí. esta es la segunda pandemia más grande de la historia de la humanidad después de la peste bubónica, que fue transmitido por los ratones, ¿sí? En aquel tiempo. Los animales. Entonces ya un poquito más atrás, en el año 1830-1910 se dicta los primeros decretos que tienen que ver con la salubridad pública. En aquel tiempo se dicta un decreto en relación a cómo a enseñarle a los alumnos el higiene personal, porque en aquel tiempo ustedes sabían que este sistema de migración de los campos a las ciudades generaba problemas de salubridad, porque la gente vivía hacinada. Entonces los médicos creían que esto era a consecuencia de la ignorancia de las clases populares en aquel tiempo, Claro. porque una de las formas en que atacó esta pandemia, la gripe española, fue a personas de la clase más popular. Claro. O sea, los más acomodados no sufrieron estas No, por condiciones. supuesto. Hoy día Es al revés. es al revés. Claro. Hoy día es al revés. Hoy día ataca más directamente a los De clase más acomodada, por eso los que tienen exactamente, acceso a viajar. exacto. Claro. Entonces, y la mayor consecuencia la tienen los adultos mayores. Claro. Se estima que en el año 1918 mató a 20 millones de personas. Oh. 20 millones de personas. Y eso, 5 millones de personas en la India solamente. Por lo tanto, esto nosotros no lo podemos ver como una cosa que la tomemos a la ligera. Es que respetar las medidas que ha tomado el gobierno y hacernos cargo de esto. Nosotros como jóvenes somos claros, a nosotros no nos afecta nada y todo. Pero resulta que si tú contagias a un adulto mayor, Claro. entonces esa es la mayoría del problema. Para poder pasar a Vladimir, ¿ya? Otra cosa, la pandemia más antigua se data del año 1580, de las cuales no se tienen registro, y un poquito más antiguo, en el 430, antes de Cristo, en que se le llamó la plaga de Atenas, pero no tiene registros mayores cantidad. El ébola ya mató en el año 2009, el año más o menos cercano, pero en este siglo, 4.000 personas. Por lo tanto, se hace necesario tomar esto, dicha esta cifra, necesario, ¿cierto?, tomar medidas que son urgentes, y yo me alegro que el presidente haya despertado un poquito, harto tarde las medidas. Eso te iba a decir, Claro, fíjate. harto tarde. Es que mira, yo ayer me acordé esta es la segunda situación. Pasó en el gobierno de la señora Bachelet con el tsunami, Sí. a última hora. Y ahora pasó con este tema también, o sea, cuando yo, presidenta o presidente, ¿cierto? ¿Qué es lo que hubiera hecho? El primer contagiado, se cerraron las fronteras y punto. Exacto. Y punto. Entonces esperar a que exista esto, yo lo encuentro como tan de repente tirado a las mechas, no lo puedo entender.
Trato de entenderlo, pero no lo puedo entender. Ahora, Sí, Vladimir, claro. perdón, Sí. Rodrigo y Vladimir, hasta ahora yo no manejo la cifra de cuántas personas hay infectadas en Chillán, Ya. pero tengo entendido, hasta ayer, hasta ahora más o menos eran 12, 9 hombres y 3 mujeres, de los cuales la edad fluctuaba entre los 9 y los 42 años, o sea, los 16 y los 42 años. Había un comunicado que no puedo decir que es oficial porque era muy tarde ya y no lo alcancé a chequear. Estaba hablando, eran cerca de las 2 de la mañana que Sí. todavía estaba yo haciendo algunas funciones. Y se concentraba 9 hombres, y que casi todos habían sido contagiados en un gimnasio. Ah, sí, pues en el box se queda. Ya, ¿ves? Entonces, uno igual tiene que volver a ver la fuente. Creo que generalmente los jóvenes se toman las cosas más a la ligera. No le han tomado un sentido de peso a lo que está sucediendo. No quiero que se entienda que voy a hablar de un tema político, pero sí lo que quiero decir es que, por ejemplo, mi tocayo, Vladimir Putin, ahí hay una diferencia. Sí. La única. No, es que él apenas salió en la noticia de este registro, él automáticamente cerró la frontera. De forma inmediata. Tiene 20 casos, que es lo que se sabe, aislados, controlados. Claro. Y se aisló de todo el mundo Tranquilamente. y controló el problema de manera más rápida. Siento que todavía nosotros los Sudamérica o precisamente Chile como gobierno, el que está arriba, el presidente, le cuesta mucho tomar medidas que sean drásticas. Todos yo creo, fíjate, claro, idiosincrático. es que algo que tienen un temor, burocrático, pero sí. un temor de que van a decir que los derechos humanos entonces tienen ese peso sobre los hombros. Yo creo que en algún momento aquí hay que tener un poco más de disciplina y de verdad ver un poco más. Ahora a las 8, no, antes de las 8 de la mañana, pasaba por los puelches y veía ya gente haciendo fila en los supermercados que están en todas Sí. porque hay como 3, uno grande, uno más chico. Ah, sí. Ya hay gente haciendo fila. Ahora, lo que yo le quiero decir a las personas es que de cierta manera sean un poco más responsables. ¿En qué sentido? Porque me di cuenta de los que estaban afuera de la cuenta, por lo menos la cuarta parte del número eran los mismos comerciantes que venden en el Persa. Sí. Entonces, veía yo registro de personas que son comerciantes con carros llenos de lisofón. No estoy haciendo publicidad a la marca, pero pongo el ejemplo. Pero sí, ya, pues. entonces veo en ellos que están viendo esto como un aprovechamiento para negocio. Lo que no saben nada, que probablemente cierren el Persa. Claro. Y ahí quedaron con su mercadería. Eso es. Entonces también, claro, la gente se desespera, entra este pánico colectivo. ¿Y qué es lo que hace la gente? Empieza a vender en la calle y la gente compra mascarilla a 2.000 pesos. ¿Se acuerdan ustedes del tema de los chalecos? Sí, vamos. 7.000 pesos. 7.000 pesos los chalecos. Un chaleco que cuesta costaban ¿cuánto? 500 pesos. Entonces, yo creo que igual hay que ser responsable. Si usted sabe que hay una persona que está haciendo esto un negocio, por eso hay ahora números que son secretos, usted haga el llamado y denuncie esta situación. Oye, y lo otro, Vladimir, perdón que te interrumpa. No, por favor. Mira, mientras estaba hablando, mi mente estaba en todas partes. Las personas no toman en serio esto, Rodrigo, Vladimir. Las personas creen que estos 15... El tema no es en nuestros 15 días, el tema va a pasar en abril. Exacto. En abril va a ser el acabose, o sea, en abril es el pic donde van a aparecer todas las personas contagiadas. Por lo tanto, no es que en 15 días hoy se acabó el asunto, no. Esto es un tema preventivo para evitar que se supone que en mayo, ojalá Dios quiera, debería bajar un poquito el tema de los contagiados recién en mayo. O sea, Sí. estamos hablando de mayo. Entonces, por favor. Se estima 8 semanas y vamos recién en la segunda. También veía que en algunos países, por ejemplo, como Francia o Italia, la gente, ya ahora que ya está muy complicada, se está tomando esto en serio. Pero también tenemos que hacer una crítica. Si nosotros también tenemos que criticarnos. Yo ya, con todo este proceso que viene en abril, ya se está viendo, un sector quiere mantenerlo, otro sector quiere aplazar lo que tiene que ver con el tema del plebiscito. Yo creo que en este momento lo que tiene que ver la postura del rechazo
con la postura del apruebo, que es la vereda al frente, Ujú. yo creo que es ahora los que están escuchando y viendo esto, deberíamos dejar eso a un lado, dejarlo a un lado. Creo que eso es importante, sí, pero lo que estamos viviendo ahora como sociedad es más importante todavía. Yo creo que aquí tiene que haber una voluntad tanto de nosotros los ciudadanos y principalmente una voluntad de los parlamentarios. Yo veía un artículo de José Irrizarry, ¿cierto?, de 1812, que escribía en aquel entonces Aurora, el diario La Aurora, donde él hablaba sobre qué es lo que era el patriotismo. ¿Qué es lo que era el patriotismo? Y a mí me llamaba la atención, yo decía, tiene una relación actual. Él decía, ¿qué es lo que es ser patriota? ¿Qué es lo que es realmente sentir que tú eres un ciudadano de este país? Él decía, no importa que tengáis una montaña como la de los Andes, no importa que tengas un mar, eso es el piso, es la tierra, es el paisaje. Eso no te hace patriota, eso te hace del terreno que tú vives. Pero ser patriota, dice, es tener la voluntad, apegarse a las leyes, apegarse a las normas, seguir el camino que te están diciendo para que tú como sociedad puedas establecerte de forma ordenada. Y me llamó la atención, que quiero, si usted me permite, leer es un párrafo muy pequeño, que lo aquí tengo marcado porque no me lo alcancé a memorizar. Cuando él hablaba sobre el tema del patriotismo, en una frase decía, un extracto decía, muchos hay que vinculan el patriotismo en ser solidarios, tener empleos de la patria. O sea, yo trabajo en algún departamento gubernamental, sí soy patriota. Para él eso no es así. ¿Ya? Otros se quejan de que no les den a ellos las plazas que ocupan otros. Cosas curiosas, a mí empecé a relacionarlo con lo que se vive o lo que la gente se queja actualmente. 1812-2020. Que dicen no ser de este sistema. ¿Han escuchado eso? Sí. Muchas veces, es repetitivo ahora. Me llamaba la atención. Otros cometen 1000 bajezas por poner enemistados a aquellos que cuya desgracia esperan su propio provecho. Y pregunta, ¿y quieren estos hombres que llamemos patriotas? Entonces, ¿sería patriotismo la rapiña de las águilas en el aire, la ferocidad carnicera de los tigres en los bosques y la voracidad monstruosa de los tiburones en los mares? Llamemos de una vez patriotismo a todo horrendo y despreciable y no profanemos la virtud dándola al mismo hombre que al vicio. Seamos malos sin que preciemos de ignorantes. ¿Por qué me detuve en esa frase y por qué me llamó la atención? Porque durante 30 años los que dicen ser patriotas que están ahí se comportaron así. Se olvidaron de nosotros. Se olvidaron de legislar temas sanitarios que por lo menos deberían ser más estrictos. Y yo creo ahora llamar a la gente que seamos patriotas. Que si el gobierno nos dice que nos mantengamos en la casa, mantengámonos en la casa. Salgamos lo estrictamente necesario. Claro. Cuidémonos. Claro. Hagamos sacrificios. Hay un actor en Hollywood que tiene el coronavirus. ¿Ya? Él y su esposa. Y ellos están dando el ejemplo porque están haciendo transmisiones de su casa y no salen para ninguna parte. Se aislaron automáticamente. Eso es lo que la gente tiene que hacer. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Yo creo que no quiero tocar el tema de los partidos políticos porque creo que no es el momento. Correcto. ¿Ya? Pero sí hay ideas que están dando un sector que es dejar el tema del dinero que se iba a invertir en el plebiscito e inyectarlo en una muy buena idea que son en las pymes. Porque ¿qué va a pasar con los trabajadores independientes? Yo soy un trabajador independiente. Si la gente se encierra, yo me dedico al transporte privado de pasajeros. Tengo clientes y todo, pero los clientes ya no me van a llamar. No, pues. Entonces yo no voy a tener un ingreso de dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Y así como yo, están los de los colectivos, los de las micros, los del taxi, locomociones interregionales. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, tenemos que tratar de decir que el gobierno tenga la voluntad y el patriotismo de entender de una vez por todas que nosotros también somos y podemos y debemos ayudarnos, presentar recursos para las pymes, porque las grandes empresas tienen cómo. Sí. ¿Ya? Somos nosotros los que nos vamos a ver bastante afectados.
Los pelagatos como nosotros, dicen por ahí mentira. Pati pelado. Pati pelado. Pati pelado. No quiero decirlo. Esta pandemia, y también me dijo a los ciudadanos, esta pandemia no tiene color político. Exacto. Es una cosa de, vuelvo a reiterar, de máxima seriedad y gravedad. No lo podemos pasar por alto. Si bien, bueno, ¿cuáles son las herramientas? Porque quizás algunos se hacen la pregunta, y bueno, ¿y qué va a pasar con el plebiscito? Ya eso no es importante. ¿Se puede suspender? Sí, se puede suspender. Así como hay un aforismo en el derecho que dice, así como los contratos se hacen, también de la misma forma se deshacen. Por lo tanto, esto también se puede deshacer. No significa que esto no se va a llevar a cabo, pero sí existe la posibilidad de suspender. De hecho, José Antonio acá está proponiendo que el 2% de lo que se decreta para un fondo que se guarda para los estados de excepción constitucional, en caso, por ejemplo, de catástrofe o alguna emergencia, sea destinado a combatir esto, a buscar una forma, y yo lo encuentro totalmente correcto. Bueno, dentro de los mecanismos legales que nosotros tenemos en Chile, tenemos los estados de excepción constitucional. Si esto ya sobrepasa todos los límites y esto, el Estado, ¿cierto? El presidente tiene ese mecanismo de la Constitución Política de la República que están mencionados del 39 en adelante. A saber, los estados de excepción constitucional son 4. El Asamblea, tenemos el estado de sitio, el estado de catástrofe y los estados de emergencia. Yo creo que procedería, ¿cierto? Si esto se desborda, decretar un estado de emergencia. Estos estados, ¿cierto?, van acompañados con restricciones y suspensiones de derechos, como por ejemplo el libre tránsito, el tomar locomoción y innumerables cosas. Hay una diferencia entre cada uno de ellos, duran 15 días. Por lo tanto, lo que hizo el presidente de la República en 15 días es lo correcto. También tenemos otra norma que es el Código Sanitario. ¿Ya? De hecho, las facultades que tiene para abordar estos temas de enfermedad y epidemia le compete al servicio, al Ministerio de Salud. Y el director nacional de salud, ¿cierto?, puede decirle al presidente de la República cuáles son los decretos o cosas que puede, ¿cierto?, medidas que puede tomar. Claro. Por lo tanto, hay una cosa bien curiosa. El Código Sanitario, en el artículo número 25, señala que es una obligación de los directores educacionales, cuando hay un enfermo, ¿cierto?, una enfermedad que es contagiosa, de suspender las clases. Ni siquiera dice podrá, usa el adjetivo de podrá, el calificativo podrá, dice es obligación. Obligación. Claro. Por lo tanto, en este aspecto algunos establecimientos fallaron. Pero qué bueno que se tomaron las medidas y finalmente, ¿cierto?, se suspendieron las clases. Finalmente, vuelvo nuevamente a reiterar, esto es de extrema gravedad. No se trata de una cuestión política. Algunos quieren seguir con el plebiscito. Sí, yo lo encuentro todo es aceptable. Sí. Pero en las consecuencias, mira, esto va a costar 20 mil millones de pesos. Ya el Estado está destinando para esta crisis. El plebiscito va a costar 30 mil millones de pesos. O sea, tenemos 50 mil millones de pesos en Chile que ya de los 30 que podríamos ocuparnos en esta emergencia. Y para terminar, hoy día Donald Trump sale, ¿cierto?, dando una declaración, dice que esto va por lo menos a terminar como en julio, va a decaer esto, porque esto viene también acompañado de una crisis económica bastante grande. Hoy día, ¿cierto?, las bolsas han bajado y además, ¿cierto?, agregado a la situación que estamos viviendo en el país, imagínate, lo está poniendo más en aprieto. De hecho, en Nueva York ya están estudiando la posibilidad de decretar un estado de excepción, un estado ya más. Allá las policías no dicen, señor, por favor, entres a la casa. No, allá son solamente. Y otra cosa, vi un video que me sorprendió bastante en China, y en el silencio de la noche la gente cómo grita. A mí me llamó la atención porque es una cuestión casi apocalíptica. Hay cosas, información que a nosotros no nos llega, pero uno rebuscando en las redes sociales, obviamente haciendo una limpieza de los fakes, hay cuestiones que a uno dice, wow, esta cuestión es para tomarlo en serio. De dolor. Claro. Lo que pasa es que las cifras del coronavirus todavía no tenemos cifras oficiales. Para no alarmar a la sociedad o al mundo completo, no se han dado realmente la cantidad de muertos, de fallecidos que ha tenido esta pandemia. Así que a tomarlo en serio. Esto no es
una cosa que nosotros podamos... Sí, yo solo para agregar esto es un poco, yo creo igual tomar en consideración la tremenda labor que está haciendo la presidenta del Colegio de Médicos. El apellido no me acuerdo en este momento porque he estado estudiándola y no me memoricé. Y curiosamente tiene un color político muy distinto al nuestro. Es totalmente opuesto. Pero ella dejó su color político y partido político al cual pertenece a un lado y se enfocó plenamente en lo que la necesidad social ahora urge. Y curiosamente estuvo con personas de la oposición totalmente opuestos que tuvieron la voluntad de dejar su color político, nombre partido, para enfocarse en trabajar con lo que realmente es. Eso se llama voluntad. Exactamente. Y esa voluntad es la que debemos tener más ahora nosotros como ciudadanos. Exacto. Y también, yo sé que te molesta cuando yo dicen que yo pego palo, pero no es así. Pero es la voluntad política la que debería haber regulado todo esto hace rato. ¿Ya? Así que ante eso, yo igual nos tocó venir, hablamos un poco de esta estructura. Estuvimos viendo el video del abogado, estuvo ayer, también lo seguimos, me parece bastante bien. Y eso más que nada, a tomar conciencia a la ciudadanía, a no volverse locos comprando en el supermercado. Piense que hay otro que a lo mejor tiene que esperar a fin de mes para recibir un sueldo y con eso él tal vez comprar un poco de mercadería. Y uno se pregunta, ¿de dónde la gente saca tanta plata? En Estados Unidos hubo un personaje que compró litros y litros, compró una cantidad enorme de alcohol gel y el gobierno los obligó a donarlos. ¿Ya? Eso puede suceder aquí en Chile, el estado de excepción constitucional. Una de las cosas que puede ser es, después obviamente el Estado retribuye, tiene un plazo de un año. Yo quiero decir algo antes que se me olvide. Yo ayer, por mi trabajo tengo la posibilidad de andar en el auto y escucho radio. Sí, ¿ya? Y ayer escuchaba en una radio a nivel nacional donde está Francisco Vidal con Joaquín Lavín. Los voy a nombrar. Sí. ¿Ya? Que son lo mismo, pero dicen que es un programa que se llama Polo Opuesto. No entiendo por qué. Ya, pero bueno, la cuestión es que Francisco Vidal decía que en Singapur daban una lección de que con todo esto el gobierno hizo una intervención para que ningún negocio o bien farmacia subiera los precios de lo que eran los medicamentos, alcohol gel y todo eso. Y eso lo sacaba notable. Pero vuelvo a insistir, porque no ocupen eso, porque resulta que yo no alcancé a mandar el mensaje porque cuesta un poco ahí. Quería preguntarle si en Singapur la gente compraba de la manera que aquí lo hacen. Claro. No lo hacen, porque allá ya tomaron un grado de conciencia de ser un poco empáticos. Acá todavía nos falta, así que eso solamente. Jóvenes, cuídense. A ser consciente y solidario. Exactamente. O lo leen por WhatsApp. Bueno, Rodrigo Ladmir, muchísimas gracias por acompañarnos el día Gracias de hoy. por la invitación. No, gracias a ustedes siempre por acceder a ella. Y ya está establecido nuestro saludo y nuestra despedida. Así y eso es. lo hizo don Daniel San Martín, Seremi de Exacto. Educación. Así que quedamos todos Con el collar. con el collar. Oye, siempre hace falta más tiempo para hablar estas cosas, pero yo creo que con lo que hoy día exponimos fue un poco suficiente. Y vuelvo a reiterar antes que me corte la transmisión. Ciudadanos, es importante tomar en serio esto. Esto tiene un carácter grave. No se puede pasar a la ligera. Y no es que yo sea alarmista. Si usted tiene dudas, investigue, estudie un poco más. Claro. Pero esto es una situación que nos compete a todos y no tiene color político. Exactamente. La radio, los medios de comunicación, por favor, dense el espacio para entregar información a la ciudadanía. Así es. Porque en el Código Civil chileno, en el artículo 8, dice que la ley, del momento que es promulgada, se sabe por todo. Encuentro que yo sea horrible, no debe ser. Pues no caigamos en eso. Entreguemos información, yo ando con unos papelitos, se los paso a la gente para que los imprimí de forma voluntaria, lavarse las manos y ese tipo de información. La gente tome conciencia, por favor. Por favorcito. Sí, ¿no? Bueno, Vladimir Muchas Orellana, gracias. también Gracias. Rodrigo Castro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y nosotros vamos a hacer un alto, pues un pequeño alto, y regresamos con más invitados. Saludos. 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 En Coffee Break. Vamos y volvemos.